Queridos estudiantes, un buen día. Sí, es para mí un gusto volver a compartir este momento con ustedes. Soy Rebeca Chassi y hoy quiero compartir con ustedes la continuación del tema de las conjunciones. Les pregunto, ¿recordamos qué era una conjunción? ¿Qué significaba? Sí, la conjunción significa junto o unión. En el contexto de la gramática, la conjunción cumple un papel fundamental. Para iniciar, es una palabra invariable que no puede ser afectada por género, número y persona. Además, la conjunción no da un sentido o significado propio, sino que necesita estar junto a una proposición. ¿Qué era una proposición? Era una oración. ¿Sí? Además, ¿cuál es la función de la proposición, de la conjunción, perdón? Podemos recordar tal vez, la conjunción cumple un rol muy importante que es la de unir o enlazar palabras u oraciones, ¿sí? También decíamos que las conjunciones se clasifican en propias o también conocidas con otro nombre como conjunciones coordinantes y la otra es conjunciones impropias subordinantes. Y precisamente hoy quiero hablarles un poco acerca de las conjunciones impropias o también conocidas como las conjunciones subordinadas o subordinantes. Hoy les comparto estas diapositivas para poder guiarnos. Las conjunciones subordinadas son aquellas palabras que unen a dos proposiciones, a dos oraciones, siendo una de ellas más importante que la otra. Subordinada, ¿qué entendemos de la palabra subordinada? Que depende, ¿no es cierto?, que es menor a alguien. Y precisamente les presento un ejemplo. Una oración. Se secó la flor porque no la regó. En esta oración podemos identificar dos proposiciones, dos partes de la oración. Se secó la flor y la otra es no la regó. La oración principal aquí viene a ser se secó la flor. ¿Por qué es la oración principal? Porque es una proposición que no depende de nadie, que comunica claramente un mensaje. No es así la oración subordinada. ¿Por qué? Si nosotros solo leemos porque no la regó, ¿tendrá sentido? No, ¿verdad? No tiene sentido. Es decir, depende de la oración principal. Ya. Y precisamente en estas oraciones subordinadas se utilizan algunos tipos de conjunciones. Entonces, no nos olvidemos, por favor, que las conjunciones subordinadas son aquellas palabras que se utilizan donde se puede diferenciar a una oración principal y a una oración secundaria o dependiente de la principal, que no se le puede entender con facilidad, que depende de la oración principal. Existen tipos, varios tipos. Hoy voy a compartirles la conjunción subordinante causal. ¿A qué se refiere? Indica la consecuencia, la causa o la razón de lo que se indica en la oración principal. Estos son puesto que, porque, pues, que y supuesto que. Ejemplo, creo que se ha ofendido porque no me habló más. Entonces me dice que se señala una consecuencia y para dar a conocer esa consecuencia, pues utiliza esta conjunción causal porque. Entonces aquí podemos identificar la oración principal vendría a ser la causa. Creo que se ha ofendido. ¿Cómo se ofendió? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? No me habló más. Y para yo poder reconocer esa consecuencia, he utilizado esta conjunción causal porque. Vamos al siguiente tipo, que son las conjunciones subordinantes comparativas. Se usan para comparar algo que ocurre o se muestra en una de las oraciones en relación con la otra. Estas conjunciones son más que, menos que, igual que, como, peor que, mejor que, así como.
Les presento mi ejemplo. Me voy a sacar una nota mejor que la del examen anterior. Está comparando dos situaciones con respecto a un examen, ¿verdad? Entonces, al utilizar, ¿no es cierto?, el mejor que nos da a entender que está comparando. Vamos a identificar la oración principal. Me voy a sacar una nota. La oración subordinada sería la del examen anterior. Y como les decía, precisamente las conjunciones van en la parte de la oración subordinada, que depende de la otra para tener sentido. Entonces, en este caso quedaría mejor que la del examen anterior. Vamos al siguiente, conjunción subordinante concesiva. Son aquellas en las que la oración subordinada expresa una dificultad, pero esto no impide a que se realice la acción. Estos son aunque, por más que, aun cuando, si bien. Les presento ejemplos. Te escucharé, aunque tenga sueño. La dificultad es que tengo sueño, pero a pesar de que tengo sueño, yo te voy a escuchar, ¿no es cierto? La dificultad es el sueño, pero no impidió a que le escuche. Y aquí utiliza la conjunción concesiva, aunque, ¿sí? La oración principal, te escucharé, por sí sola es de fácil comprensión, tiene sentido completo. No así la oración subordinada, aunque tengo sueño. No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces comprobamos que necesita del anterior, de la oración principal. Siguiente, te quiero, por más que no quieras casarte conmigo, ¿no es cierto? Es una triste realidad. Te quiero viene a ser una oración principal y por más que no quieras casarte conmigo, la dificultad es que la persona no le corresponde, pero a pesar de esa dificultad, no deja de quererle. Entonces, esa es la situación aquí. La oración principal, te quiero, y la subordinada, redactada por la conjunción porque más no quieras, por más que no quieras casarte conmigo. ¿Ya? El siguiente tipo son conjunciones subordinantes condicionales. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Las oraciones en este caso están conectadas por una condición. Las conjunciones de este tipo son con tal que, siempre que, sí, a condición de que, pero sí, con tal de que. Entonces, estas oraciones van a presentar cierta condición para que se cumpla una acción, ¿no es cierto? Aquí es importante resaltar esta situación en esta sílaba, sí. Este sí no va con tilde porque no está afirmando, sino más bien muestra una condición, ¿sí? Ejemplo, le diré con tal de que se calle. Es una condición. Le diré es la oración principal con tal de que viene a ser la oración subordinante, que depende de la principal. Haré los deberes, pero si me das chocolates. En esta oración, en efecto, está diciendo que hará tal acción si cumple con un pedido, un deseo, un gusto de la persona. Y aquí ha utilizado la conjunción pero sí. La oración principal, haré los deberes, se entiende claramente esa oración principal, pero no así la oración subordinante que es redactada, ¿no es cierto?, desde la conjunción, en este caso condicional. Pero sí me das chocolates. No se entiende, pero necesito estar junto a otra oración principal para entender. Vamos a las oraciones subordinantes consecutivas, también llamadas hilativas. ¿Qué se les viene a la cabecita cuando escuchan hilativas? De hilo, de un proceso, ¿no es cierto? De un orden. Entonces, también llamadas hilativas, expresan una consecuencia entre lo que se dice la primera oración y la segunda. Esto puede ser con que va unido, ¿sí? Porque es una conjunción. Con que, luego, por lo tanto, así que, pues bien, de manera que, por tanto,
tanto que, perdón, tal que, de tal modo que. Vamos a ver en los ejemplos. Expresan una consecuencia, ¿sí? Es decir, la oración coordinante depende de lo que me diga la oración principal. Dice, iremos de vacaciones a las montañas. Por lo tanto, empaca tu ropa de abrigo. Entonces aquí sí se cumple. Esta viene a ser la consecuencia con relación a la primera, ¿sí? Iremos de vacaciones a las montañas. Por lo tanto, empaca tu ropa de abrigo. Aquí está la consecuencia. Depende de esta oración principal. Vamos a la siguiente. Primero vi el incendio y luego corrí para salvarme, ¿no es cierto? Aquí están dos oraciones, pero como ustedes saben, la oración subordinada por sí sola no tiene sentido, no se le comprende. Pero en este caso, al ser parte, al ser enlazada, ¿no es cierto?, a la principal, tiene sentido completo. Primero vi el incendio, es la primera acción, aquí dice primera oración. Y la segunda viene a ser la consecuencia. Luego corrí para salvarme, ¿sí? Vamos a la sexta oración, conjunción subordinante temporal. Expresa la relación temporal que subordina a una oración respecto a otra. Estas conjunciones son mientras que, cuando, antes que, después que, en cuanto, tan pronto, cada vez que, enseguida que. Vamos a los ejemplos. Vamos de paseo al parque antes que comience a nevar. Segundo, estoy segura que resolverás esta ecuación antes que termine la hora de matemáticas. ¿Qué está diciendo? Pues de manera a través del tiempo, ¿no es cierto? Temporal, tiempo. Depende de la oración principal. La oración principal en este caso sería, vamos de paseo al parque. La oración subordinada o dependiente antes que comience a nevar. Muy bien, ahora estoy segura que resolverás esta ecuación, viene a ser la oración principal. La oración coordinante antes que termine la hora de matemáticas. Esta oración antes que termine la hora de matemáticas está subordinada, dependiente, ¿no es cierto?, de la principal. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva este tema que es muy importante para realizar los diferentes textos académicos en su vida estudiantil. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias por su atención.